20:02 pasaditas en toda la República Argentina. Falta poco para las elecciones legislativas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Y llega Javier Milei a esta elección con algunos datos que no eran los que esperaba el presidente. Hay dos datos del día de hoy. El primero obviamente tiene que ver con la inflación, una inflación de 1,9% que el gobierno está festejando, y ahora vamos a ver si tiene razones o no para festejar. El otro dato tiene que ver con la licitación que hubo hoy, que tenía atento a los círculos de poder, a los circuitos financieros, donde el gobierno llegó a pagar una tasa de interés por las LECAP en torno al 60%, lo que le paga el gobierno de Milei al sistema financiero, a los bancos en la Argentina, y que por supuesto tiene consecuencias en la economía, porque cada vez es más caro hoy pedir un crédito en la Argentina. De todas maneras, para Milei, para Luis Caputo, hay motivos para festejar. El dólar volvió a un punto de equilibrio. El dólar, que hace 10 días se había disparado, hoy está otra vez en una zona de aparente equilibrio. No sabemos si es la calma que precede al huracán o es un nuevo pase mágico de Luis Toto Caputo, que logra domar la inestabilidad hasta que por lo menos pasen las elecciones. El dato del día, como decía, es la inflación. 1,9% en julio, 17,3% en lo que va del año, 36,6% en el último año. Bueno, es un contraste muy fuerte con lo que fue el año final del Frente de Todos en el poder, con Sergio Massa como ministro de Economía. Es lo que el gobierno de Milei, la extrema derecha, va a intentar hacer valer en esta elección. Dato importante, 1,9%, pero además la inflación núcleo fue 1,5% en julio. Es el dato más bajo desde enero de 2018. ¿A qué costo? Bueno, obviamente eso es parte del debate. Lo particular que se dio en julio es que hubo una devaluación de 14%, una disparada del dólar del 14%, y el traslado a precios, puede decir el gobierno, fue prácticamente nulo. Veníamos de una inflación de 1,6% en junio, ahora 1,9%. ¿Cómo se explica que el dólar suba 14% y la inflación esté por debajo del 2%? No me quiero meter en la forma de medir la inflación, porque es la misma desde hace 20 años, y así medía también el Frente de Todos, así medía también el gobierno de Cambiemos. Pero lo que sin duda es un dato que explica el momento que estamos viviendo es que el traslado a precios es muy bajo, de una devaluación del 14%, y entre las razones principales que explican ese traslado a precios tan bajo está que nadie vende nada. Se puede ver el balance de las principales empresas alimenticias de la Argentina, lo mencionábamos hace una semana en este espacio, con caídas muy pronunciadas en el primer trimestre, empresas como Arcor, como Mondelez, como Molinos Río de la Plata, las grandes alimenticias. Es decir que por más que hoy estén enviando nuevas remarcaciones, después hay un dilema para el almacenero, para el supermercadista, porque la caída de las ventas ya es muy pronunciada. Eso se suma a los problemas de empleo, eso se suma a la destrucción de empleo de calidad. Después, por supuesto, estamos en el tiempo del capitalismo digital, donde el sistema se autorregula y ofrece una salida para que cada uno se invente un ingreso, una sobrevida a través de las distintas apps. No es eso empleo de calidad, no es eso empleo genuino, es un empleo precario a la intemperie. Este dato de inflación, 1,9%, apenas un poquito más alto que el de junio de 1,6%, convive con otras postales, como por ejemplo lo que dejó la Expo Empleo Barrial que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde veíamos
colas interminables de pibes de entre 20 y 30 años buscando laburo, pibes que contaban, les ofrecían trabajar toda la semana por salarios que partían desde 350.000 pesos por 8 horas, 5 días a la semana. El promedio 500.000, 600.000 pesos por trabajar 8 horas, 5 o 6 días a la semana. También decían estos pibes, estas pibas que contaban cuál era su situación, por qué están buscando laburo, que en muchos casos llevan más de 2 meses, más de 4 meses, más de 6 meses, más de 2 años buscando laburo. Una chica decía, hace 4 años que estoy buscando trabajo. Bueno, es la situación de las nuevas generaciones que intentan ingresar a un mercado laboral que es un ámbito de lo más áspero para comenzar hoy, en la precariedad, en la que vive la mayor parte de la sociedad. El presidente viene de una semana difícil, una cadena nacional en la que apareció rodeado del equipo económico, pero no anunció nada. Defraudó las expectativas porque se suponía que una cadena nacional viernes a última hora era para decir algo. No tiene mucho Milei para decir. Quizá el dato de inflación es su mejor argumento de campaña. Viene de una semana difícil también Milei porque perdió 12-0 las votaciones en la Cámara de Diputados la semana pasada y eso no puede atribuírsele a Victoria Villarroel, sino en todo caso a Martín Menem, a Karina Milei, al propio presidente. Citaba el sitio parlamentario que en lo que va del año Milei perdió 36 votaciones y ganó una sola en el Congreso, la del decreto que vuelve a endeudar a la Argentina, sin pasar por el Congreso, como lo establecía la ley que se sancionó durante el Frente de Todos, sin aprobar una ley, solo por decreto. Fue la única votación que logró aprobar Milei en lo que va del año. Por eso cambia la suerte, o en todo caso el sistema político empieza a ofrecer algunos signos de resistencia frente al rumbo que marca Milei. Lo hace sobre todo los gobernadores, parte del espectro del centro, porque, claro, estamos en un año electoral. Apareció el gobernador Kicillof haciendo campaña este fin de semana. Se está cargando al hombro la campaña Kicillof en la provincia de Buenos Aires, una campaña que es clave para sus aspiraciones de ser candidato a presidente. Y apareció también el vocero presidencial, Manuel Adorni, con una fake news en la cual aparecía Kicillof sin saber cómo explicar cuál era la alternativa o la propuesta del peronismo en el eventual caso de que vuelva el peronismo al poder en 2027. Bueno, ¿qué muestra eso? Que el gobierno, Manuel Adorni, La Libertad Avanza, la extrema derecha, están dispuestos a cualquier cosa para retener el poder, pero también muestra algo quizá más incómodo para el peronismo. Se trataba de una fake news, pero una fake news que era verosímil. No había tanta propuesta de parte del gobernador Kicillof como no la hay de las distintas alas del peronismo. No hay nada demasiado nuevo que ofrezca el peronismo en esta campaña electoral, camino al 7 de septiembre, camino a las elecciones de octubre, y eso se traduce hoy en el estado de ánimo de una sociedad que mira con distancia las elecciones que vienen. ¿Qué dicen hoy las encuestas? Bueno, por supuesto hay para todos los gustos. Voy a citar algunas de gente que me merece cierta confianza. 4 encuestas distintas del gobierno, de la oposición. Un dirigente del peronismo me decía, por análisis, caminar mucho y por datos de encuestas que estoy viendo y que además conoce este dirigente del peronismo de la tercera sección electoral, cómo se hacen estas encuestas. Bueno, la elección de septiembre, me decía este dirigente de la tercera sección electoral, aparece como muy difícil para el peronismo. Milei tiene apoyo en los hombres, como se sabe, tiene apoyo en los sectores altos y tiene resistencia en las mujeres y también en los sectores bajos. Es un voto de clase el voto para Milei, pero ese voto
especialmente de los hombres, de los sectores de mayores ingresos, incluye también un dato incómodo para la oposición: el apoyo de las nuevas generaciones, justamente las más afectadas por la precariedad en el empleo, por la plata que no alcanza, por el desempleo juvenil, que en las mujeres está arriba del 19%, según los datos del INDEC. DAT Comunicación, una consultora de Damián Valentín, dice que el 60% hoy de los jóvenes, en esta encuesta que se hizo hace apenas unos días, el 60% de los jóvenes dice que le cae mejor Milei que el peronismo. Una consultora, además, DAT Comunicación, que mide en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, donde se define gran parte de la suerte de Milei y de Kicillof, de La Libertad Avanza y del peronismo. Y también me decía una encuestadora que mide en tercera sección electoral para un espacio que no es ni La Libertad Avanza ni el peronismo, los jóvenes siguen siendo, en la franja etaria de 16 a 29, el principal respaldo de Milei. ¿Qué va a pasar en la provincia si las elecciones fueran hoy? Obviamente la variable del ausentismo es una variable clave, es la gran novedad de este año electoral, de lo que vimos en todas las elecciones provinciales, y no sabemos cómo va a impactar. Pero si las elecciones fueran hoy, en base a lo que dicen estas encuestas, bueno, se está avanzando hacia un escenario de mucha paridad. Se habla de un empate técnico, donde el peronismo gana en la tercera sección electoral, en esa fortaleza donde Cristina pretendía ser candidata, pero no gana, por tanto, como lo que se suponía que tenía de ventaja el peronismo. Después, en la primera sección electoral, en el interior de la provincia de Buenos Aires, sabemos que La Libertad Avanza, la unidad de la derecha, lo que queda del PRO, bueno, tiene, por supuesto, muchas chances de imponerse. O descuenta lo que pierde en la tercera sección electoral, descuenta la ventaja que lleva el peronismo en la tercera sección electoral, o incluso supera al peronismo con el resultado en la primera, con el resultado en el interior de la provincia de Buenos Aires. La pregunta para la oposición es cómo conectar con esas nuevas generaciones si es que se busca, bueno, mucho más que ganar una elección, sino interpretar el momento que se vive hoy en la Argentina. Algunos dirigentes del peronismo están rezando para que las nuevas generaciones no vayan a votar. Todos están mirando la elección como un parteaguas. Milei lo está esperando, ese momento, pensando que si gana en la provincia de Buenos Aires, su modelo de país se va a poder consolidar con todas las reformas que reclama el Círculo Rojo, el Fondo Monetario Internacional, la reforma previsional, la reforma laboral, muchas de las cuestiones en las que Milei ya avanzó por decreto, con ajustes sobre los jubilados, con precariedad. Hoy la mayoría de la sociedad se declara opositora, sí, pero es una oposición que está dividida en distintos campamentos. El peronismo no alcanza a representar a toda la oposición. Y claro, una victoria de Milei sería leída como la confirmación de que no hay vuelta atrás con este modelo que intenta llevar adelante el gobierno. ¿Qué tiene como principal argumento? Lo decíamos, Milei, por supuesto, la baja de la inflación si se la compara con el descontrol inflacionario con el que se terminó el experimento del Frente de Todos. Pero ¿qué tiene también como principal fuerza Milei, La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es su oposición. Alguien decía hace muchos años, mi enemigo es mi salvación. Bueno, Milei está pensando en esos términos, que es este peronismo que no se renovó, que tiene las mismas caras, que repite las mismas fórmulas, que no tiene una propuesta nueva, ni siquiera tiene una iconografía nueva, el que puede darle a Milei una victoria en la provincia de Buenos Aires. No es que Milei esté bien, muchos de sus votantes están desencantados, algunos de esos votantes
están hoy asumiéndose como parte de la oposición y otros, ese núcleo duro, todavía lo sostienen. Incluso ganando la elección, nadie puede asegurarle a Milei que no la choque a los 10 metros de empezar a recorrer el camino que va a 2027. Le pasó a Mauricio Macri. Pero la fuerza de Milei está, sobre todo, en que expresa el reverso del experimento que salió mal. Esa es la fuerza principal que tiene Milei en la provincia de Buenos Aires. Lo decía acá Matías Mora Cáceres, politólogo de Villa Fiorito, hace no tanto. Todavía hoy el apoyo que tiene Milei, incluso en la provincia de Buenos Aires, en las nuevas generaciones, es muy decidido. ¿Pero por qué es muy decidido? Porque Milei sigue expresando el reverso del experimento anterior, el experimento que antes que él asumiera salió muy mal. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú. 89.9